Muy buenos días, bienvenidos al primer repaso de la actualidad del día aquí en Negocios Televisión. Arranca la mañana de este jueves de marzo, en el que sin lugar a dudas el claro protagonista, este 21 de marzo, tiene un protagonista, una voz, y son los ecos, sin lugar a dudas, de Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, que tomaba la palabra tal y como se esperaba ya, con los mercados cerrados anoche en la tarde de Europa, y en el que cumplía parte de ese guión esperado por los mercados y que ha llevado, de hecho, a los mercados tranquilidad de los bonos, Dow Jones, S&P 500 en máximos, la onza de oro también superando máximos en $2.203 la onza, y con un mensaje claro de que van a seguir combatiendo la inflación, pero que están por el camino adecuado, sin mojarse las manos, sin poner una fecha, pero apuntando a que en las próximas reuniones se irán analizando los datos, y no descarta nada en ningún momento, sin poner fecha en el calendario, ni siquiera para la reunión de mayo. Jerome Powell, la Reserva Federal, era absolutamente la cita clave que estaban esperando los mercados, y tal y como se esperaba y se descontaba, había pausa en esos tipos que, según ha dicho Jerome Powell, se encuentran en el pico alto del ciclo, en esa horquilla del 5,25, 5,5%. Se mantenían los tipos por quinta vez consecutiva, y además, eso sí, lanzaba que en algún momento de este año habrá recortes de tipos. Un momento en el que además ha señalado, y eso sí, ha situado el año que viene los tipos que van a bajar hasta unos niveles algo diferentes a lo que se esperaba de cara al año que viene. Dice que los tipos bajen hasta el 3,9%, 3 décimas menos que antes, y al 3,1% en 2026, después de haber previsto 3 recortes para este año. Sin lugar a dudas, clave del día es esa decisión de la Fed, esos mensajes en los que además ha elevado la previsión de crecimiento. Había diagrama de puntos, previsión de crecimiento para la economía americana, y también con un alza de inflación, sobre todo en la subyacente, pero ese movimiento de que la Fed va dirigido a llevar a cabo ese recorte de tipos si las condiciones se dan y se mantiene lo que está haciendo esa lucha. ¿Qué hemos visto en los mercados? El Dow Jones y el S&P 500 han marcado máximos tras ese encuentro con la Reserva Federal, y el oro lo estamos viendo incluso a $2.204 esta mañana en ese mercado de commodities, pendientes, por supuesto, siempre de lo que es el movimiento, la rentabilidad de los bonos y ese precio del dólar. Todo esto, por supuesto, importante en una jornada en la que, mirando a los mercados bursátiles y en plena resaca de la Reserva Federal, van a seguir hablando los bancos centrales, pero resulta clave lo que va a ser hoy, por cierto, en la incorporación a los mercados, porque hoy llega ese estreno, ese debut. Se acaba la sequía de esas OPIs, de esas salidas a bolsa en el mercado, y Reddit va a debutar en la parte alta de la horquilla, por cierto, $34 por acción, lo que le da una valoración de 6.500 millones de dólares. Con permiso de los mercados, por supuesto, los grandes asuntos de la geopolítica son los que introducen los grandes titulares también que acompañan esta madrugada, y que pasan por los nuevos ataques que acaba de lanzar el ejército ruso, misiles rusos contra la capital ucraniana, con Kiev, y que el ejército ucraniano está repeliendo con esas unidades de defensa aérea, y en la que se está viviendo esos ataques por primera vez en varias semanas en la capital ucraniana. Ataques que llegan además después de que Estados Unidos haya querido reafirmar su apoyo con Ucrania con la visita que acaba de llevar a cabo, una visita sorpresa no anunciada por parte del representante de lo que es de la Casa Blanca, que ha ido Jake Sullivan, el consejero de Seguridad Nacional, y además ha reiterado con su presencia el apoyo de Estados Unidos a Kiev, y ha mandado un mensaje claro. Promete la Casa Blanca esos 60.000 millones de dólares que siguen estancados en el Congreso, y que Sullivan ha dicho que llegarán a Ucrania, y eso que el debate está estancado en el Congreso, y es uno de los grandes puntos que ha hecho que en las últimas semanas, de hecho, la propia Casa Blanca haya preparado un paquete aparte de ayuda para financiar la capacidad armamentística
esos millones de dólares, 300 millones de dólares que aprobaba la propia Casa Blanca hace apenas una semana. E importante, por supuesto, en ese contexto geopolítico, lo que está pasando en Oriente Medio, punto caliente, y en un momento en el que, además, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha hablado a Estados Unidos, pero por cierto, en esa clara división que hay siempre en el ala estadounidense, ha hablado a los republicanos conservadores de Estados Unidos en un almuerzo y les ha trasladado que la guerra en Gaza va a continuar. Un mensaje claro que ha querido dejar sobre la mesa pese a las críticas y los llamamientos de Joe Biden a evitar el ataque en Rafah, por lo que podría ser una escalada en la muerte de civiles y, por supuesto, con la denuncia internacional para que se alcance esa tregua a largo plazo en Gaza. Con todo, Netanyahu dice que va a seguir la guerra en Gaza y todo esto, por supuesto, se arma bajo los ecos de un mercado que atiende a lo geopolítico y, sobre todo, esa geoeconomía, esa voz, la máxima autoridad del Banco Central de Estados Unidos, con Jerome Powell, hablando de ese escenario. Mantiene tipos, pero habrá 3 recortes este año, siempre vigilante del data y de la inflación. We believe that our policy rate is likely at its peak for this tightening cycle, and that, if the economy evolves broadly as expected, it will likely be appropriate to begin dialing back policy restraint at some point. Pues esas eran las palabras el hombre Jerome Powell, que comparecía una vez más tras de esas 2 días de reuniones del FOMC, del Comité de Mercados Abiertos de la Reserva Federal, y en el que se mantenía de alguna manera el guión, porque estaba la pausa, la 5ª pausa consecutiva, y mantenía los tipos de interés en esa horquilla comprendida entre el 5,25 y el 5,5%. El organismo, el Banco Central de Estados Unidos, ha reiterado su intención de llevar a cabo 3 recortes de tipos durante 2024 y dejaba sin cambios ese objetivo, el promedio del 4,6% para finales de ejercicio. Sin embargo, ha reducido la flexibilización esperada para 2025 y 2026.
De cara al año que viene, estima que los tipos bajen hasta el 3,9%, son 3 décimas menos de lo que esperaba con anterioridad, y el 3,1% en 2026. El FONC no espera que sea apropiado reducir el rango hasta que haya ganado mayor confianza en que la inflación se está moviendo de manera sostenible hacia el 2%. Es más, Powell calificaba el entorno macroeconómico de incierto y dispuesto a mantener incluso el actual rango de tipos si fuese necesario, y lanzaba de hecho un llamamiento de cautela para no precipitarse a la hora de llevar a cabo ese recorte de tipos. Y sobre el pivote, sobre el momento en que se va a llevar a cabo ese recorte en los tipos de interés, Powell no se ha mojado sobre ese momento que tanto vigila y espera el mercado. En su comparecencia, el jefe de la FED señalaba que no se ha tomado una decisión sobre las reuniones futuras, por lo que no descartaba nada para el encuentro de mayo. Por supuesto, el movimiento, según ha reiterado, irá ligado a la batalla inflacionaria. Subrayaba que el camino para ese objetivo de la inflación del 2% sigue siendo incierto, pero que los últimos datos, que han empeorado los pronósticos, no cambian el hecho de que la inflación se modera gradualmente. Powell reiteraba el discurso, el de que los tipos están probablemente en el techo en este ciclo y que si las condiciones económicas se mantienen, será apropiado recortar tipos en algún momento de este año. Vamos a escuchar a Jerome Powell. We believe that our policy rate is likely at its peak for this tightening cycle, and that, if the economy evolves broadly as expected, it will likely be appropriate to begin dialing back policy restraint at some. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ha anunciado también que se está acercando rápidamente el día en que el Banco Central va a desacelerar el ritmo de su reducción del balance. Señalaba, eso sí, que la decisión de ralentizar el ritmo no significa que el balance vaya a reducirse en última instancia menos de lo que lo haría en caso contrario. Es más, Powell señalaba que al avanzar hacia esa reducción gradual de la reducción, esa desaceleración, podría permitir que el Banco Central se deshaga finalmente de más bonos de los que esperaba. De momento, la FED va a mantener el ritmo al que se reduce el balance con la reinversión de los principales de la deuda que venza, a excepción de esos 95.000 millones de dólares cada mes entre bonos del Tesoro y títulos hipotecarios. De estos, 60.000 millones se corresponden con bonos del Tesoro y otros 35.000 millones son de tipo hipotecario. Y también, por supuesto, había gráficos, diagramas de puntos, ese dot plot como protagonista de la comparecencia y del discurso en el que se apoyaba Jerome Powell, que arrojaba una mejora en su previsión de crecimiento para 2024, al tiempo que elevaba también la de los dos próximos ejercicios. En diciembre veía un 1,4% para este año y ahora lo ve en 2,1%. Y para 2025 y 2026 espera que se mantenga en el 2% frente al 1,8 y 1,9% de las últimas estimaciones. Pocos cambios y la revisión a la hora de mirar también lo que es el indicador de inflación subyacente, el ACOR, era el que marcaba más la atención para 2024, que ha saltado 2 décimas del 2,4 hasta el 2,6%, lo que reitera esa pegajosidad, esa dificultad de la última milla en la batalla contra los precios. Para 2025 espera el 2,2%, tanto en la subyacente como en la general, y prevé que en 2026 ya se consiga el 2% en ambos indicadores. Y los operadores de Wall Street, los inversores, han hecho que, tras escuchar a Powell, los principales índices neoyorquinos vivieran una jornada de alzas de máximo histórico para el Dow Jones, para el S&P 500, mientras atienden a cómo la FED se prepara y está en vías de recortar los tipos de interés por primera vez desde el inicio de la pandemia, y en un contexto en el que hemos visto cómo los bonos a corto plazo subían y por lo tanto las rentabilidades retrocedían, mientras la FED tranquilizaba y enviaba ese horizonte. Se esperan esos 3 recortes para este ejercicio. Ganancias generalizadas en la renta variable, con además, destacaban los expertos, el repunte que se veía también en sectores que han estado rezagados, como las compañías, esas small caps que cotizan más en el Russell 2000 y que marcaban también el movimiento alcista del mercado en la jornada de ayer.
Pero si miramos al mercado de las materias primas hoy, también importante ver lo que está pasando con el oro tras Powell, tras la Reserva Federal, nuevo máximo histórico en lo que está considerado también el activo refugio por excelencia, $2.203 la onza, ha tocado los 2.204 y todavía, según los expertos, hay espacio para que eleve el precio en medio de las compras que están llevando a cabo los países, los distintos bancos centrales. Según el analista, el jefe de materias primas de Citi para América del Norte, a la CNBC, los precios podrían subir a $2.300 por onza en la segunda mitad de 2024, en un escenario en el que no hay que olvidar que los precios del oro tienden a compartir una relación inversa con los tipos de interés. Y precisamente con la mirada puesta en el mercado y en concreto en el próximo integrante, Reddit ha fijado el precio objetivo de su salida a bolsa, de su OPI, en la parte alta de la horquilla, $34 por acción, en lo que la va a convertir en la primera colocación importante de redes sociales, además, desde 2019. La valoración supone un precio de $6.500 millones, alrededor de ese precio la colocación de Reddit y, como decíamos, va a cotizar en la parte alta de la horquilla este jueves, que tiene previsto el debut. La oferta ha recaudado $519 millones, según el comunicado de prensa. Reddit va a cotizar y se va a estrenar con el símbolo RDDT y va a ser el primero para uno de las redes sociales desde Pinterest, como decíamos, en 2019, y que le convierte en el claro protagonista del día. El negocio principal de Reddit, recordemos, es la publicidad online. Se enfrenta a la competencia de gigantes de la industria como Alphabet y como Meta, pero sin lugar a dudas hoy se va a convertir en el claro protagonista. Y por supuesto seguimos pendientes de los grandes asuntos que escribe la crónica geopolítica, la crónica internacional, y más con la noticia de última hora que asalta a esta hora nuestra redacción y que confirma el nuevo ataque con misiles rusos contra la capital ucraniana, contra Kiev, y un ataque que lanza el ejército ruso y que ha herido a 8 personas y ha dañado edificios residenciales e instalaciones industriales. Así lo ha confirmado el alcalde de la capital, Vitaly Klitschko, que en Telegram además ha señalado que las unidades de defensa aérea están repeliendo el ataque. Dice que los restos de misiles han caído además en diferentes partes de la ciudad. Y Estados Unidos ha querido reiterar, además de forma presencial, el apoyo a Ucrania y ha prometido la ayuda financiera, que sigue estancada en el Congreso. Con esta misiva, la Casa Blanca, la administración Biden, ha enviado uno de sus principales responsables, el consejero de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, que ha realizado una visita sorpresa a Kiev y ha prometido precisamente eso, que la Cámara de Representantes de Estados Unidos va a aprobar ese paquete de ayuda de $60.000 millones para Ucrania, y ha afirmado que no es necesario idear otros planes para conseguir esa pretendida ayuda que necesita el país. La visita de Sullivan trata y pretende así tranquilizar a Ucrania sobre el futuro de la ayuda estadounidense, que lleva estancada hace meses. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, se ha negado a actuar sobre el paquete de $95.000 millones aprobado por el Senado, que incluye ayuda para Ucrania, Taiwán e Israel. Hay que señalar que en este tercer año que acaba de arrancar de invasión, las tropas ucranianas luchan por superar la falta de municiones, la escasez de armamentística y de personal, y haciendo frente precisamente a lo que está siendo el avance de Rusia, y ante la posibilidad de que Rusia se imponga en verano, se acrecienta la necesidad de esa urgencia militar y financiera. Y en este contexto, en las últimas horas, hemos escuchado al alto representante de la diplomacia comunitaria, a Josep Borrell, denunciar la importancia de derrotar a Rusia. Decía que la victoria de Ucrania es vital para la seguridad europea y advertía que el ejército ruso no se detendrá en Ucrania si Kiev se rinde. Vamos a escucharle. Rejecting the aggressor is essential for our security. It's not only about Ukraine's resisting and rejecting the invasion. It's about our security, and that's why we have to be supportive of the Ukrainian fight.
If Putin were to conquer Ukraine, Ukraine had to wave the white flag. If Ukraine had to surrender, then a puppet regime will be installed in Kiev. Ukrainian people will be crushed, and the Russian army will be in our borders. And we could be sure that they will not be stopped. Y en este punto también tenemos que hacernos eco a esta hora de las noticias de última hora que llega mirando a Asia y en concreto de Taiwán, de la advertencia que acaba de poner sobre la mesa su máximo responsable en seguridad, que ha advertido y recomendado a la presidenta Tsai Ing-wen que no visite el mar de China Meridional por riesgos en la seguridad. En concreto advierte del posible riesgo para su ida debido a la interferencia de países relevantes, dado la presencia militar de China allí. Recordemos que tanto Taiwán como China reclaman la mayor parte de este mar de China Meridional como su propio territorio, pero Taiwán solo controla un islote principal en esas disputadas islas Spratly, en la parte sur del mar, llamado Itu Aba, al que Taiwán se refiere como Isla Taiping. Legisladores tanto del partido gobernante como de los principales partidos de la oposición han pedido a Tsai que visite Itu Aba antes de que ella dimita en mayo para afirmar la soberanía de Taiwán y ver ese puerto recientemente renovado que puede recibir barcos más grandes. Sus dos predecesores visitaron la isla, pero ella aún no lo ha hecho. Y seguimos pendientes de algunos de los otros puntos calientes del mapa que nos hace mirar a Oriente Medio y en concreto a las declaraciones que ha tenido el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu en Estados Unidos, en concreto a través de una participación online en una cita con los senadores republicanos estadounidenses en las que el israelí les ha trasladado que van a continuar los esfuerzos para derrotar al grupo militante, a los terroristas de Hamas en la franja de Gaza, que va a continuar la guerra. El líder conservador israelí ha hablado así en esa videoconferencia casi una semana después de que el líder de la mayoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, pronunciara ese discurso calificando a Netanyahu como un obstáculo para la paz e instando a nuevas elecciones en Israel. Según los expertos consultados por Reuters, la reunión del miércoles subrayaba la politización de la política de Washington hacia Israel. Netanyahu, que ha estado alineado durante mucho tiempo con los republicanos que acusan a Schumer de intentar derrocar al líder israelí. Y desde Naciones Unidas, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha querido dejar claro en las últimas horas que nada justifica los atentados que Hamas perpetró contra Israel el 7 de octubre y al mismo tiempo ha señalado que más de la mitad de la población, más de 1 millón de personas de Gaza, se encuentra en una situación de hambruna. Vamos a escuchar a Guterres. Nothing justifies the abhorrent acts of Hamas on October 7, and nothing justifies the collective punishment of the Palestinian people. Today, more than half of the population, over 1 million people, are facing catastrophic hunger, according to the scientific classification that was recently published. And so we must act now before it is too late. I call on the Israeli authorities to ensure complete and unfettered access for humanitarian goods throughout Gaza and for the international community to fully support our humanitarian efforts. Y en este punto, por supuesto, seguimos pendientes de lo que son los grandes asuntos también que vigilan muy de cerca el mercado de cara a lo que va a ser la jornada de este 21 de marzo. Los futuros europeos anticipan ganancias fuertes, superiores al 1% tras los máximos que teníamos en la jornada de ayer en Wall Street. Y el protagonismo va a seguir girando en torno al sector del lujo, donde en las últimas horas, lo hemos visto desde el arranque de la sesión de ayer, Kering ha visto volatilizarse 6.800 millones de dólares del valor del mercado de la compañía tras esa advertencia sobre los ingresos que ponía sobre la mesa y que le hacía que se desplomase más de un 11% su cotización en el mercado, en algunos momentos por encima del 14%, al apuntar que espera que las ventas de la empresa de lujo caigan un 10% en general. Caída de Kering que lastraba al sector del lujo, que se sitúa ahora en el punto de la atención de los mercados y en un momento
en el que van a seguir las especulaciones sobre cómo Kering podría reducir también e intentar revitalizar esa marca italiana que representa alrededor de los 2/3 de sus beneficios, y mirando por supuesto a esa advertencia sobre Gucci que pesaba en esos datos finales. Y Barclays prepara cientos de recortes de empleo en su banca de inversión, una reestructuración que se enmarca en el esfuerzo para un año para recortar costes y aumentar los beneficios dentro de esta unidad. Según fuentes a Bloomberg, los recortes afectarán al personal de mercados globales, investigación y banca de inversión, y se espera que los despidos se lleven a cabo en los próximos meses al incorporarse en el recorte anual de personal de bajo rendimiento de la empresa. En el comunicado enviado por correo electrónico, Barclays defiende que revisa periódicamente su reserva de talentos para asegurarse de que puede invertir en talentos de alto rendimiento, ejecutar su estrategia y ofrecer resultados a sus clientes.